Hola, hoy vamos a tratar el tema 1.1, cantidades intensivas y extensivas. Una cantidad intensiva es una propiedad física que no depende del tamaño o cantidad del material que estemos estudiando. Por ejemplo, la dureza, temperatura o densidad. Imaginemos que tenemos una muestra de material y calculamos su densidad. Si le quitamos un pedazo a esa muestra y volvemos a calcular su densidad, las densidades inicial y final van a ser iguales. Esa es una cantidad intensiva. La propiedad no depende del tamaño o cantidad de la muestra de nuestro material. En cambio, las cantidades extensivas son propiedades físicas que sí dependen del tamaño y cantidad del material. Por ejemplo, la masa, el volumen o la presión. Volvamos a nuestra muestra de material y supongamos que calculamos el volumen. Si le quitamos un pedazo a esa muestra y volvemos a calcular el volumen final va a ser diferente al volumen inicial. Entonces el volumen es una cantidad extensiva. En el tema 1 nos vamos a concentrar en la densidad y la presión. Vamos a iniciar con la densidad. La densidad es una proporción de masa con respecto al volumen. Vamos a representar la densidad con la letra griega ρ. Para objetos homogéneos, es decir, objetos que están hechos todos del mismo material, vamos a definir la densidad como la masa del objeto sobre su volumen. En el Sistema Internacional de Unidades, la masa tiene unidades de kilogramo y el volumen de metro cúbico. Entonces las unidades de densidad serán los kilogramos sobre metro cúbico. Para objetos heterogéneos, es decir, objetos que están compuestos por diferentes materiales, podemos tomar un punto dentro del objeto y analizar un volumen pequeñito alrededor de ese punto, de tal manera que podemos definir una densidad en ese punto en el espacio particular que va a estar dada por el diferencial de masa que contenga ese diferencial de volumen. De cualquier forma, esta densidad para ese punto en el espacio va a tener unidades de kilogramo sobre metro cúbico. En el caso de objetos homogéneos es simple darnos cuenta que podemos calcular la masa de una muestra de cierto material si conocemos su densidad y su volumen, y podemos calcular el volumen si conocemos su masa y su densidad. Para el caso de objetos heterogéneos es un poquito más complicado, pero podemos despejar, por ejemplo, el diferencial de masa, que va a ser igual a la densidad puntual por el diferencial de volumen, integrar sobre todo el volumen, y entonces podemos calcular la masa como la integral sobre todo el volumen de la densidad puntual por el diferencial de volumen. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular la masa de aire contenido en un aula con medidas 5 metros de frente, 8 metros de profundidad, 3 metros de altura, a temperatura y presión atmosférica estándar. Podemos ir a nuestras tablas y encontrar que la densidad del aire a temperatura y presión atmosférica estándar es 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos. El volumen lo podemos calcular rápidamente como 5 por 8 metros por 3 metros de altura, es decir, 120 metros cúbicos. Y entonces, recordando que la densidad es masa entre volumen, podemos multiplicar por el volumen, de este lado y encontrar que la masa es igual a la densidad por el volumen. Sustituyendo los valores para la densidad, 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, para el volumen 120 metros cúbicos. Los metros cúbicos se van, 1 por 120, 1.2 por 120 es 144 y solo me quedan los kilogramos. Entonces la masa del aire contenido en un aula de estas medidas es 144 kilogramos. Interesante, ¿no? Al inicio habíamos dicho que nos iba a interesar también una cantidad extensiva, la presión. Vamos a definir la presión como la fuerza normal ejercida por un fluido en reposo sobre una superficie. Vamos a utilizar como símbolo de la presión una P minúscula. Igual que en la densidad, podemos tener el caso homogéneo, donde la presión va a ser igual a la fuerza perpendicular a la superficie sobre el área de la superficie. Las unidades de fuerza en el sistema internacional son el newton y de área el metro cuadrado, y a esto le vamos a llamar pascal. También va a haber un caso heterogéneo y vamos a definir la presión en un punto en el espacio como el diferencial de fuerza normal sobre el diferencial de área. Igual las unidades van a ser los pascales.
Como ejemplo, podemos tomar el resultado anterior y tratar de calcular la presión ejercida por la masa de aire contenida en el aula de 5 por 8 por 3 que habíamos encontrado antes. Habíamos calculado que la masa era de 144 kilogramos, entonces su peso, que es igual a masa por gravedad, es decir, 144 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, nos da un peso de 1412.64 newtons. El área del piso está dada por 5 metros por 8 metros, es 40 metros cuadrados. Entonces la presión es la fuerza normal, que en este caso es el peso, sobre el área del piso, que nos da un resultado de 35.316 pascales. Podemos escribir por un lado nuestra presión como 35.32 pascales.